Este caso del año 1974 es un caso que vamos por razones didácticas, a dividir en dos partes. Se trata de un niño de 7 años de edad que en primera instancia es llevado a la consulta por fiebre. Esta fiebre ha sido una fiebre súbita, de iniciación súbita, del orden de los 38 grados centígrados, 38,5, acompañada de una cefalea en la región frontal y en la región occipital y acompañada de náusea. El examen físico en ese momento, en esa oportunidad, los antecedentes son completamente negativos y el examen físico en esa oportunidad manifestó, reveló una facies congestiva, una midriasis y una faringe eritematosa. Por lo tanto, el diagnóstico parecía muy claro. El autor del caso hizo el diagnóstico de faringitis aguda y básicamente sobre los siguientes síntomas que para él tenían valor homeopático, hizo una repertorización incluyendo fiebre sin sed, fiebre sin transpiración, facies congestiva y midriasis. Estas dos circunstancias de la ausencia de sed y ausencia de transpiración no fueron mencionadas aquí arriba, pero de hecho lo estaban en el desarrollo de la historia. Entonces recordemos, un niño de 7 años llevado a la consulta por una fiebre de iniciación súbita con una cefalea en región fronto-occipital y con náusea. Tenía como característica importante al examen físico una facies muy congestiva, una midriasis, una faringe eritematosa y se hizo una impresión diagnóstica faringitis aguda, tomándose para una inicial repertorización los siguientes síntomas: fiebre sin sed, fiebre sin transpiración, facies congestiva durante la fiebre y midriasis. Vamos a mostrar esta repertorización obviando esta parte superior y solamente vamos a tomar esta parte inferior, que sería una repertorización realmente muy corta. Pupila dilatada durante la fiebre, lo encuentran ustedes en el capítulo de ojo. Pupila como tal, dilatada durante la fiebre. Están apis mellífica, arsénico con 1, belladona con 3, china con 1, cina con 1, que es diferente china de cina. La china es la chinchona officinalis o quina, la cina es otro medicamento diferente. Eleburus con 1, Ioseamus con 1, Lycopodium con 1, Mercurius con 1 y Nux vomica con 1. Decoloración roja de la cara durante la fiebre. Vendría a ser la congestión a la que hace alusión la primera parte de la historia. La encuentran ustedes en cara, en el capítulo de cara, decoloración, y dentro del rubro de coloración, más exactamente decoloración roja de la cara durante la fiebre. Tenemos belladona con 3, china con 3, elevorus con 1, Lycopodium con 1, Mercurius con 1 y finalmente Nux vomica con 2. Transpiración ausente durante la fiebre. Lo encuentran ustedes en el capítulo de transpiración. Ausente durante el calor febril. Y encuentran ustedes apis con 2, arsénico con 3, belladona con 3, china con 1, Ioseamus con 2, Lycopodium con 2 y Nux vomica con 1. Y finalmente encuentran ustedes ausencia de sed durante la fiebre. Se encuentran también en el capítulo de estómago, en sed ausente durante el calor febril. Y encuentran ustedes que belladona no lo tiene, china sí lo tiene, y lo tiene también eleurus con 1,
Lycopodium con 1. Esta repertorización entonces inicialmente conduce a que la belladona cubre 3 de los 4 síntomas con un puntaje de 9 y que la china cubre los síntomas completos, los 4 síntomas, pero con un puntaje de 6. Retornamos a la parte inicial del caso y encontramos que en primera instancia a este paciente se le administró entonces, de acuerdo a esa repertorización, una belladona en potencia 200 centesimal y en forma de dilución para dar cada 30 minutos. Recordemos que esa era pues una metodología, un método de posología homeopática que se utiliza muy frecuentemente cuando la enfermedad es de carácter agudo. Llamamos enfermedad de carácter agudo, pues la que se establece en poco tiempo y que tiene unos síntomas bastante notorios y de por sí de evolución aguda y un poco alarmantes. ¿Qué pasó al administrarle a este paciente esa belladona 200 centesimal? Tuvo una agravación notable. Fue lo primero que sucedió. Recordemos que esa agravación está suscitada por el estímulo energético homeopático en el momento de ser administrado como consecuencia de la impresión primaria o la acción primaria de esa respuesta primaria del organismo a la acción primaria también del medicamento homeopático. Entonces, observado en horas, se vio que esa fiebre aumentó a 40,5 grados centígrados. La cefalea se aumentó también y era de tipo gravativo en la región frontal y en la región occipital. El vómito que se había enunciado en un comienzo se hizo alimentario y bilioso y era un vómito de tipo central. Tenía una postración completa y tenía fotofobia. El examen físico reveló rigidez de la nuca, el signo neurológico de Kerning positivo y los reflejos osteotendinosos y viscerales eran normales. Entonces se hizo un diagnóstico de meningitis aguda de tipo viral. Se hizo una punción lumbar y efectivamente el líquido era claro, había un recuento linfocitario bastante aumentado y eso nos llevaba pues a la presunción diagnóstica de que se trataba de una meningitis de tipo viral. En esa época, o por esos días, se había observado una epidemia en la ciudad y se habían declarado más o menos unos 30 casos con síntomas idénticos. Y la mitad de esos casos ya estaban hospitalizados debido a la gravedad que revestía el cuadro. La hospitalización de este niño acarrearía un tratamiento puramente sintomático, ya que la antibiótico-terapia, pues muy eficaz en las meningitis piógenas, como todos sabemos, pues no lo es en el momento de ir a tratar una meningitis viral. Entonces, el autor de este caso decide, más que todo, vigilarlo atentamente, hacer una observación muy detenida, y lo veía 2 veces al día, por la mañana y por la noche, para tratar de establecer unos síntomas más definidos y poderle hacer un enfoque de tipo homeopático. Entonces, ya con una mayor observación sobre el paciente, el médico pudo observar que la facies de este paciente seguía siendo congestiva durante ese fenómeno febril, pero que tenía llamativamente una ausencia de sed. Al ser interrogado sobre su sed, sobre si presentaba sed, el niño lo negaba. Había sudores profusos y debilitantes durante el tiempo en que se sucedía el ascenso febril. Y llamativamente, entre episodio y episodio de vómito, el niño reclamaba comida, cosa o síntoma o circunstancia bastante extraña de por sí
en un paciente que está pues vomitando a cada momento. La fiebre desciende llamativamente también después de comer. Es un síntoma que él pudo observar. Y es aquí pues donde hemos de tener en cuenta esa minuciosidad y esa gran capacidad de observación que en estos casos de carácter agudo debe tener quien esté enfrentado a ellos para tratar de extraer los síntomas más precisos, más claros y más llamativos. Esto llevó entonces al médico que lo estaba tratando a repertorizar definitivamente estos síntomas. Hambre durante la fiebre, cosa por lo demás bastante contradictoria desde el punto de vista semiológico homeopático, porque todos sabemos que generalmente los niños durante el episodio febril pues no les provoca comer. Mejoría de la fiebre luego de comer, síntoma bastante extraño también, dada su característica, sudores profusos y ausencia de la sed durante la fiebre. Entonces, se repertorizan esos síntomas, que sería esta repertorización superior. Apetito durante la fiebre, lo encuentran ustedes en el capítulo de estómago, donde dice apetito durante el calor febril. Encuentran ustedes china, sina, euforotoria perfolata con 1, eleurus con 1 y fósforos con 3. Fiebre que mejora después de comer, lo encuentran ustedes en el capítulo de la fiebre. Hay un capítulo dedicado exclusivamente a la fiebre y encuentran que solamente lo tiene china con 3 y fósforos con 1. Ausencia de sed durante la fiebre, ya lo habíamos analizado acá, lo tenía china con 1 y eleurus con 1. Y transpiración profusa durante el calor febril, lo encuentran ustedes en el capítulo de transpiración. Y tenemos china con 3, eufatorio perfolato con 1 y fósforos con 2. Total, esta nueva repertorización nos da 4 síntomas sobre 4 observados, 4 cubiertos por esta sustancia y un puntaje total de 9. Si comparamos esta repertorización con la anterior, podemos observar que esta sustancia, la china, había sido tenida en cuenta también en la repertorización primera que se hizo, pero su puntaje era bastante inferior. Quizás por esa observación cuidadosa posterior a la hospitalización y a la vigilancia continua, pues se pudieron extraer esos datos mucho más precisos, tan llamativos como los del apetito durante la fiebre y como la fiebre que mejora después de comer y por lo tanto, y la transpiración, y por lo tanto se llega a un diagnóstico medicamentoso o a una aproximación más real al estímulo más adecuado. Entonces, a este paciente se le administra en ese instante una dosis de china, precisamente 200 centesimal hahnemanniana en dilución, tal como se le administró la belladona, y cada 30 minutos. 12 horas después, esta cefalea que el paciente presentaba disminuyó considerablemente, el vómito cedió por completo, la fotofobia disminuyó, lo mismo que la fiebre, a 38.5, recordemos que era una fiebre bastante alta, y sigue, no obstante, el signo meningio de rigidez nucal. Pero 24 horas después, bajo el estímulo persistente de la sustancia homeopática, la temperatura ya había llegado a 36.9 y había ausencia completa de síntomas y de signos de carácter meningio. Este caso, planteado así, nos lleva a la conclusión de que es posible manejar situaciones agudas en homeopatía o con enfoque homeopática siempre y cuando primen los criterios clínicos y el criterio médico. Y por supuesto, como también lo hemos desarrollado en alguna parte del curso, hemos dicho que la supresión es realmente un mal necesario. Si fuera un caso no viral, sino por el contrario, de carácter bacteriano, pues mal haríamos nosotros en pretender poner en riesgo la vida de un enfermo, en este caso de un niño, con una meningitis bacteriana, una meningitis piógena,
con un gran compromiso del Estado General, intentando buscar un estímulo homeopático adecuado en ese instante, si sabemos que perfectamente puede responder a una antibiótico-terapia bien prescrita. De manera que es muy importante en esto, como en cualquier otra circunstancia, que prime el criterio clínico. Y es muy frecuente vernos de pronto nosotros enfrentados al hecho de pacientes que vienen tomando fármacos o de situaciones de emergencia que no nos deben hacer dudar ni por un instante que somos ante todo médicos de formación convencional, de conocimientos de ciencias básicas y de farmacología. Este caso nos sirve o vamos a aprovecharlo en el sentido de hacer una comparación entre la sustancia homeopática la belladona y la sustancia homeopática la china, porque pues fue eso precisamente lo que se prescribió tanto en una situación como en la otra, al principio y al final, y para tratar de diferenciarlas, porque en el estado agudo se parecen de manera importante. Por ejemplo, la belladona tiene una aparición, los síntomas en belladona, con la experimentación pura de belladona, generalmente tenían esta característica, aparecían de manera brusca y violenta. En China, los síntomas generalmente aparecen después de una pérdida aguda o crónica de fluidos, vale decir, hemorragias, vómitos, diarreas o sudores, y van marcados por un síntoma muy llamativo que es la debilidad. Recordemos que la china es la misma quina con que se trata el paludismo, pero preparada homeopáticamente. Y si recordamos el paludismo, el cuadro clínico nosológico del paludismo, pues es precisamente eso, la sudoración profusa, con debilidad, con diarreas en ocasiones. En belladona, el carácter de las alteraciones es de tipo inflamatorio, y especialmente del cerebro, de la área de los pulmones y del área hepática. Lo más característico de la belladona es la fiebre con una gran congestión. Recordemos que la belladona es la misma atropa belladona, por lo tanto los síntomas son muy similares a los de la atropina. Una gran congestión con una vasodilatación que hace que la facies del paciente esté perfectamente roja, los ojos vidriosos, con un calor local violento irradiado, con un enrojecimiento, con ardor objetivo y subjetivo. El paciente siente pulsaciones o latidos en todo su cuerpo con gran taquicardia, hinchazón general de todo del área comprometida, gran dolor, la mirada es brillante, hay midriasis, la fiebre se caracteriza por tener un delirio, se asocia a un delirio y a convulsiones. Durante esta fiebre el paciente desgarra, se vuelve violento, irascible y hay sudores en partes cubiertas de su cuerpo. Aversión a destaparse, por más fiebre que el paciente tenga, desea estar completamente tapado, cubierto. La fiebre alterna con escalofrío y llamativamente la fiebre no tiene sed, es decir, el paciente no tiene sed durante el curso de la fiebre. La china, por el contrario, tiene una fiebre diferente, es una fiebre quemante, es una fiebre más seca, sin sed, especialmente en la noche, y como las fiebres del paludismo, intermitente, aparece y desaparece cada ciertas horas o ciertos días, con algo definitivamente muy llamativo, con hambre y sed solo durante los episodios, es decir, durante los episodios apiréticos el paciente no tiene sed, pero durante el episodio febril el paciente sí presenta hambre y sed. Y además los sudores son muy profusos y lo dejan extremadamente debilitado. Se agrava inmediatamente después de sudar. El manejo de las enfermedades agudas o de los episodios agudos en homeopatía es quizás de las situaciones que más se enseña desde el punto de vista de la materia médica, puesto que hay una ventaja. Los síntomas en la enfermedad aguda son síntomas, como su nombre lo indica, de aparición reciente y muy floridos, y por lo tanto, tanto el médico como el paciente los tienen muy presentes
y dan mayores detalles en cuanto a las modalizaciones o modalidades de los síntomas que en los casos de enfermedades crónicas. Este caso es un caso del doctor Eduardo Invertaza, de la revista Homeopatía de México del año de 1986. Se trata de un paciente de sexo masculino de 56 años que consulta por psoriasis e hipertensión arterial. Es frecuente la psoriasis como causa de consulta en los pacientes que buscan otro tipo de manejo no convencional. La hipertensión arterial es un fenómeno que también se asocia muy frecuentemente a la psoriasis en ocasiones, pero a veces es aislado, y la observación está en el sentido de que también es posible, y de hecho lo hemos observado nosotros, tratar hipertensiones arteriales de carácter leve y moderado, no solamente con homeopatía, también lo hemos observado con extractos de plantas medicinales, pero no ese es el tema que nos ocupa ahora, y vamos a continuar el desarrollo de esta historia. La psoriasis es más manifiesta en el cuero cabelludo. La hipertensión arterial ha sido tratada con droga convencional, farmacología convencional, y toma ansiolíticos para poder dormir. Este es un paciente al cual se le extraen los siguientes síntomas. Nos confiesa que es extremadamente friolento. Los pies viven fríos y húmedos, permanecen fríos y húmedos, y el calor de los pies presenta un calor en los pies en la cama que lo obliga a destaparse. Es decir, a pesar de que durante el día tiene los pies fríos y húmedos, en la noche experimenta esa sensación molesta de calor que le obliga a sacar los pies de la cama. Pero en términos generales se trata de un paciente con mucha frialdad, que tiene una sensación de frío intenso. Síntomas del área psíquica. Es un paciente irritable, explosivo a destiempo, es decir, explota o se vuelve colérico, a veces en medida desproporcionada ante las diferentes circunstancias. Intolerante a la música en alto volumen, es un trastorno pues del ascenso-percepción, una hipersensibilidad al ruido, especialmente a la música. Le gusta la soledad y la privacidad. Se conmueve con facilidad, llegando a llorar. Temor a la vejez y temor a la desprotección, junto con temor a la muerte. Es un paciente bastante ansioso en el área de sus temores al futuro, a quedar desprotegido, a ser viejo, a morir. Lo mismo que teme mucho en un momento a hacer el ridículo. Muy nostálgico y a la vez muy tímido. Fíjense entonces que son todos rasgos caracterológicos que nos permiten individualizar energéticamente este paciente que tiene psoriasis, que igual que puede tener psoriasis, podría tener otros síntomas completamente diferentes y requerir un estímulo homeopático completamente diferente. Eso pues en virtud de la individualidad energética de cada ser humano. Se trata de un paciente que es ingeniero industrial, que se ha casado 2 veces y que tiene 2 hijos dentro de sus antecedentes. Se ahonda un poco porque es necesario muchas veces, cuando se está ante el paciente en enfoque homeopático, ahondar un poco en el desarrollo psicobiológico, de manera que en su infancia estuvo internado en un conventillo. Era un niño triste, pobre, pero cuidado, muy protegido por sus padres. En esa época era un niño solitario, muy inapetente, tenía problemas para la comida, y era el mejor alumno en la primaria. Cuando ya ingresó a la universidad, presentaba lo que se denomina desde el punto de vista homeopático el track de examen. Track de examen básicamente es la presencia o la ocurrencia de fenómenos orgánicos ante los exámenes, bien sea universitarios o escolares, como por ejemplo las diarreas, las sudoraciones, los desmayos, los cólicos o dolores abdominales. A todo eso
se le conoce semiológicamente en homeopatía como track de examen, y se puede buscar en el repertorio o asimilar al repertorio a un síntoma que se denomina trastornos por anticipación. Recuerda ser, o que era un joven, ya estamos analizando la adolescencia, la juventud, tímido más bien con las mujeres. Entonces, esos eran sus rasgos de infancia, adolescencia, del desarrollo psicobiológico, aunados a los síntomas, pues, de orden psíquico que tenía en este momento. Tuvo una pleuresía bacilar a los 17 años, es decir, pues parece que tuvo antecedentes de tuberculosis. Se repertoriza, se hace un diagnóstico de psoriasis y de hipertensión arterial. El examen físico de este paciente no nos es revelado en esta historia clínica, no sabemos si en ese momento tenía, suponemos que tenía activa la psoriasis, no nos dicen en dónde estaban localizadas las placas psoriásicas, no tenemos el dato de tensión arterial, y pues todas estas cosas indudablemente limitan un poco el análisis de estos casos, pero de todas maneras dejan otro tipo de enseñanzas. Se repertorizan los siguientes síntomas: falta de confianza en sí mismo, que indudablemente pues era evidente y él mismo la reconocía. Es de tener en cuenta que los síntomas del área psíquica muchas veces no son reconocidos propiamente por el enfermo, sino que son indudablemente deducidos y detectados por el médico, pues siempre sobre datos veraces y no más bien inducidos o de pronto sugeridos por el médico. Anticipación, lo que hablábamos, en el sentido de que cuando tenía un examen o algún compromiso, pues presentaba esos trastornos. Nostalgia, era un paciente más bien nostálgico, triste. Era un paciente tímido, pues parece ser que él mismo lo reconocía, y pues al hablar sobre las mujeres lo manifestaba. Y además de eso tenía estos dos síntomas de carácter local o orgánico, que eran la transpiración fría de los pies y al mismo tiempo la sensación de calor en los pies que lo obligaba a destaparse. La repertorización de este caso es también un tanto extensa, y en virtud del audiovisual, pues no podríamos precisar que también lo están ustedes observando. De todas maneras, los síntomas que se tomaron para la repertorización de este paciente fueron nostalgia, la falta de confianza en sí mismo. Nostalgia la encuentran ustedes en el capítulo de psiquismo como tal. La falta de confianza en sí mismo la encuentran en psiquismo, donde dice confianza, falta de. La timidez también la encuentran fácilmente. La transpiración fría de los pies la encuentran en el capítulo de extremidades, y buscan ustedes dentro de los rubros uno que dice transpiración, y encuentran a su vez varios subrubros donde estará localizada en los pies, siendo esa transpiración fría. Calor de los pies en la noche en la cama también lo encuentran ustedes en las extremidades, y trastornos por anticipación, que era un síntoma que se nos había escapado en esta repertorización, pues lo encuentran en psiquismo. Esa repertorización se extiende bastante, por lo tanto pues hemos decidido tomarla en esta primera parte y en esta segunda, y encontrarán ustedes una serie de medicamentos o de sustancias homeopáticas susceptibles de tenerse en cuenta en un momento en estos síntomas, pero definitivamente hay tres sustancias que marcan esta repertorización. Son ellas la pulsatilla, que se encuentra en este extremo derecho de la hoja de repertorización, y allí encuentran ustedes que cubre básicamente de 6 síntomas que se tomaron, cubre 5 síntomas. Aquí habría que hacer una corrección en vista de que agregamos finalmente un síntoma que se nos había escapado, que era la anticipación. Esta pulsatilla nos da un puntaje total de 12. Y aquí en la parte inferior izquierda de la hoja de repertorización tendríamos entonces otras dos sustancias, la silicia y la estafisagria. La silicia con 14 puntos y la estafisagria con 10 puntos. Fíjense ustedes que eso está una repertorización
que nos pone de presente la posibilidad de que los estímulos homeopáticos sean o la pulsatilla o la silícea o la estafisagre, porque están realmente con altos puntajes y cubriendo en buena parte los síntomas que hemos tomado. Es aquí el momento en el que el médico, con de pronto las observaciones que ya haya hecho, o si no las ha tenido, pues sentándose a estudiar cada uno de esos medicamentos en su patogenesia, nunca tratando de que la totalidad de los síntomas estén en el paciente, pues defina y tome una decisión en relación a cuál sería el estímulo homeopático más útil o más conveniente, sin que tenga el temor de que de pronto dé el que no es, porque recordemos que por el fenómeno del principio de incertidumbre, pues podemos obtener mejorías aún con sustancias homeopáticas que no sean exactamente las similares. De manera que nos enfrentamos en este paciente ante la posibilidad de administrar la pulsatilla, la silícea o la estafisagria. En este caso, el autor del caso determinó más conveniente administrar una silícea 1000 centesimal hahnemanniana con la esperanza pues de observar las reacciones en este paciente. Reacciones que en efecto se produjeron, ya que si bien hubo una agravación de su psoriasis en la primera semana, recordemos que esto es lo que se denomina el fenómeno de agravación homeopática. Es ese fenómeno que en virtud de la acción primaria del medicamento hace que los síntomas iniciales por los cuales consultaba el paciente se hubieran o se agraven en buena parte, para ir seguido después de una evolución muy conveniente donde hubo una mejoría del estado general, suspendió los ansiolíticos que venía tomando, su tensión arterial estable, por lo tanto disminuyó la dosis de medicamento antihipertensivo. Y sea esta la oportunidad para expresar también que suponemos que tenemos el suficiente criterio clínico y médico para no cometer actos como los que a veces suceden, en que se dice que la medicación farmacológica convencional, la farmacología molecular, es incompatible con la administración simultánea de un medicamento homeopático. Y mal haríamos nosotros en decirle a un paciente hipertenso, suspenda sus medicamentos hipotensores y observemos solamente su tensión arterial con esta medicación homeopática. 3 meses después, de nuevo tratan de aparecer los síntomas mentales, su tensión arterial más bien tiene oscilaciones importantes, aunque no muy intensas, pero pues de todas maneras nos está demostrando el retorno de estos síntomas del área psíquica y sus oscilaciones en la tensión arterial, que es necesario reforzar el estímulo homeopático, y en este caso con una dosis de silícea 10.000 centesimal. Se produjo entonces, después de esa dosis, una notable mejoría, se suspendió la medicación no homeopática y tuvo una evolución, por lo demás, completamente satisfactoria. A renglón seguido, vamos a ver este caso. Es un caso de una paciente de sexo femenino de 36 años de edad que consulta, es viuda, tiene una ocupación de empleo, es empleada, y nos consulta por temblor en las manos y por rigidez. Este temblor, esta enfermedad o sus síntomas llevan aproximadamente de 7 a 8 meses de evolución. Empezó con un temblor en la mano derecha, especialmente en las manos, pero en especial en la mano derecha. Y no puede manejar los cubiertos, los utensilios de comida. Tiene a su vez una mirada fija, una aminia, y tiene una gran rigidez de sus extremidades. El enfoque homeopático o el interrogatorio homeopático de esta paciente, con miras a buscar el estímulo más adecuado, nos permite demostrar
una serie de síntomas que vamos a expresar entre comillas, puesto que fueron narrados por la paciente en esa forma. Vale la pena notar en este instante que es muy valiosa la circunstancia de anotar en la historia clínica los síntomas muchas veces tal cual como el paciente los expresa, con la finalidad de no desvirtuar en nada ni hacer falsas apreciaciones. Dice, si no me entienden lo que explico, me pongo nerviosa. Me impaciento cuando mis hijos no hacen lo que yo quiero. Esto nos está detectando pues una mujer de un carácter más bien fuerte, algo dominante y dictatorial. Soy muy sensible a que me traten de una manera incorrecta y sufre cuando eso es así, cuando la tratan de una manera que ella piensa que no es. Entonces, recordemos que es una paciente de 63 años con un cuadro de rigidez de sus extremidades y de temblor de sus manos, especialmente de la mano derecha, con mirada fija y con el descubrimiento de estos rasgos de carácter y de personalidad. Me da rabia, continuando, que algo me salga mal. Soy muy ordenada y lenta. Cuando mi marido murió, sentí que el mundo se venía abajo. Le tengo mucho miedo a las tormentas y le tengo miedo a los animales, especialmente a los gatos y a los perros. Volvamos a insistir en los síntomas del área psíquica. Si no me entienden lo que explico, me pongo nerviosa. Me impaciento cuando mis hijos no hacen lo que yo quiero. Soy sensible a que me traten de manera incorrecta. Me da rabia que algo salga mal. Soy muy ordenada y lenta. Y cuando mi marido murió, sentí que el mundo se venía abajo. Le tengo miedo a las tormentas, a los animales, especialmente perros y gatos. Síntomas generales: muy calurosa, deseos de sal y de condimentos. Recordemos que es uno de los aspectos de los tópicos que más individualiza a un ser desde el punto de vista energético. Le pica la ropa de lana. Antecedentes de importancia: posee 4 hijos, enviudó hace 11 años y trabaja desde entonces para el sostenimiento de su familia. Dentro de los antecedentes patológicos, presentó eczemas en las manos y en los brazos y tuvo, o se le ha diagnosticado, tiene un proceso de artrosis cervical, de su columna cervical. El examen físico es negativo, por lo menos no debe ser negativo, no está registrado en la historia del examen físico. Suponemos que debe tener pues ciertos hallazgos neurológicos que permitan establecer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, que es realmente lo que tiene. Todos sabemos pues que la enfermedad de Parkinson es de carácter degenerativo y por lo tanto el mismo comentario que de pronto ya hemos hecho. En los trastornos de tipo degenerativo y en los trastornos de tipo estructural, pues la homeopatía puede ayudar en forma importante, pero no pretendiendo pues una reversibilidad completa de un fenómeno como la enfermedad de Parkinson. Se repertorizan entonces los siguientes síntomas: miedo a las tormentas, trastornos por mortificación. Recordemos que cualquier cosa que no estuviera, que no fuera para su juicio correcta, la mortificaba demasiado, la hacía sufrir. Miedo a los animales, deseo de sal. Este vértigo, que no estuvo de pronto anotado dentro de la historia, es un vértigo a las alturas y finalmente la circunstancia de que la ropa de lana la agravaba. Así como se tomaron estos síntomas, se hubieran podido tomar a juicio del observador cualquiera otro de los síntomas que tenía. La misma rigidez, se hubiera podido tomar la mirada fija, o de pronto
algún otro síntoma mental que de pronto se nos escapa en este instante. Esta paciente o la repertorización de este cuadro clínico nos pone entonces de presente lo siguiente. Tenemos miedo a las tormentas, que se consigue en el repertorio en el capítulo de psiquismo, temor, aparece como temor a las tormentas, y tenemos ahí los siguientes sustancias homeopáticas: el bórax, la brionia con 2, la calcárea con 1, la chesis, de la cual ya hemos hablado, con 1, mercurius con 1, natrum carbonicum con 2, natrum mur con 2, nitridacid con 2, fósforos con 3, sorinum con 1, sepia con 2, silicia con 1, sulfur con 2. Los trastornos por mortificación, capítulo de psiquismo en el rubro de trastornos: la brionia con 2, la calcárea con 1, la chesis con 2, mercurius con 1, natrum mur con 3, sepia con 1 y sulfur con 2. El temor a los animales, calcárea con 1. El resto de sustancias homeopáticas no presentaron en la experimentación pura ese temor. El deseo de sal, calcárea con 2, natrum mur con 3, recordémoslo, nitriacid con 2, fósforos con 3, sulfur con 1. El vértigo de altura, a las alturas, se consigue en el capítulo que tiene el repertorio dedicado única exclusivamente al vértigo. Calcárea con 3, natrum mur con 2, fósforos con 1, sulfur con 3. Y finalmente, la ropa de lana la agrava, se consiguen generalidades y encontramos sulfur con 2, sorinum con 1 y fósforos con 1. El resultado final de esta repertorización pone de presente dos sustancias homeopáticas en igualdad de condiciones en relación a los síntomas que cubrieron. La calcárea, de 6 síntomas que se tomaron para esta repertorización, cubrió 5. El sulfur, igualmente de 6 síntomas, también cubrió 5, aunque los puntajes fueron diferentes. Sulfur con 10 y la calcárea con 8. Esto nos pone de presente una circunstancia especial que comentaremos más adelante. Por ahora diremos que la evolución de esta paciente fue la siguiente. Se le dio una dosis de sulfur 1000 centesimal hahnemanniana en dosis única. Esta paciente venía tomando antidepresivos, el tofranil, y en esa primera prescripción se le indicó suspender el antidepresivo y sin embargo continuar el ansiolítico, el Lexotan, al igual que se le ordenó continuar la medicación para su enfermedad de Parkinson, el Madopar. 40 días después, es decir, mes y medio prácticamente después, se notó mejor en el estado general, en su mirada. Continuaba con algo de temblor, pero había disminuido. Suspende entonces en ese momento el Lexotan y sigue el Madopar solamente en media tableta. Esta paciente no se le dio sino ese impulso energético y se siguió observando. 8 meses después, buen estado general y anímico. Desapareció la rigidez, continuó un poquito el temblor de la mano derecha y disminuyó el Madopar. No volvió a tener cefaleas y por lo tanto el médico que la vio, que era el doctor Eduardo Invertaza, consideró conveniente continuar entonces con placebo. 12 meses después notó, o 8 meses después, notó buen estado general y anímico, desapareció la rigidez, siguió el temblor de la mano derecha y le siguió disminuyendo el Madopar. Y finalmente, 12 meses después, la mejoría continuaba en forma progresiva y el cambio fue notable. Yo me voy a permitir, para mayor claridad, leer la evolución textual de este caso, porque de pronto quedó algo confusa. Dice: en virtud de estos síntomas, unidos a la comprensión de su actitud vital, le indico sulfur 1000 una sola toma.
Vuelve a los 40 días con una gran mejoría en su estado general y en su mirada. Antes de comenzar el tratamiento tomaba Lexotan, Tofranil y Madopar. Cuando empezó con la medicación homeopática, le suprimí el Tofranil, reduje a la mitad el Lexotan y no modifiqué el Madopar. En base a la mejoría obtenida, a pesar de que el temblor continuaba igual, suspendo el Lexotan y reduzco la dosis de Madopar. A los 8 meses continúa con placebo, con muy buen estado general y anímico. No volvió a tener cefaleas, desapareció la rigidez, sigue el temblor en la mano derecha. Continúa reduciendo la dosis de Madopar y a los 12 meses continúa la mejoría en forma progresiva. El cambio fue notable. Analizar a continuación 3 casos clínicos que ponen de presente la circunstancia de que desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de las dimensiones de la homeopatía, se confirma una vez más el fenómeno de la individualidad, en el sentido de que pueden existir 3 pacientes con síntomas completamente distintos y no obstante recibir de pronto el mismo medicamento y obtener, o el mismo estímulo, y obtener resultados favorables en todos los 3 casos. Tal es este primer caso, un señor de 57 años de edad que consulta básicamente por hipo. Es un hipo bastante molesto, lleva 4 años de evolución y es permanente, diario y muy rebelde a todos los tratamientos farmacológicos convencionales, y dentro de los tratamientos varios que ha recibido, también ha recibido estímulos energéticos de tipo homeopático. Entre ellos, el Ferrum Metallicum, la Alumina, la Ignatia, el Nitricum Acidum o ácido nítrico, el Lycopodium, la Sepia y el Ioseamos. No obstante, pues no ha habido mejoría importante y por eso parece que he llevado a donde otro médico que practica la homeopatía. La revisión por sistema la vamos a incorporar del todo al enfoque homeopático que haremos ahora. Esto es como una presentación muy general de este caso. No hay antecedentes de importancia, no nos dan ningún dato de examen físico y simplemente tenemos un diagnóstico de un hipo de 4 años de evolución en un paciente de 57 años y extremadamente rebelde al tratamiento. Entrando ya en más detalles, la organización de este caso difiere tal vez un poco a las que hemos presentado, esto en virtud de la circunstancia de que hemos estado o estuvimos durante alguna época organizando las historias clínicas de diferentes formas, al igual que las descripciones de la materia médica también de diferente forma, tratando de encontrar la más adecuada para la mente del médico. Este enfoque homeopático de este caso nos permite establecer lo siguiente: no nos describen ningún síntoma, o mejor, ningún rasgo constitucional o carácter constitucional. Hemos dicho que son aquellas características físicas, fenotípicas, que se determinaron en la experimentación de una sustancia, que han generado o han empezado a presentar los síntomas con mayor intensidad y con más rapidez. Entre los síntomas mentales o psíquicos no hay en este caso ninguno, absolutamente ningún síntoma de orden psíquico. Lo que sí tenemos es una buena cantidad de síntomas de carácter orgánico, somático o local. Vale la pena insistir que el término local puede prestarse un poco a confusión, porque generalmente desde el punto de vista semiológico, lo local pues significa algo circunscrito, generalmente en la piel. Dentro de esa revisión de los sistemas orgánicos tenemos que este señor de 57 años, que consultaba por un hipo rebelde de 4 años de duración, tenía en su piel un eczema seborreico en la cara, localizado en la cara. A nivel del aparato circulatorio tenía varices en las piernas
y parecía ser que definitivamente su sistema más afectado era el sistema digestivo, y en él tenía aftas sobre la lengua, tenía el hipo anotado, que era un hipo generalmente que se agravaba después de comer. Este hipo se agravaba también estando en posición de decúbito supino, acostado, y tenía una sensación de tapón a nivel del esófago que le sube y que le baja. Fíjense pues que estas son modalidades del hipo, estas dos, y tenemos una sensación que acompaña a ese síntoma. Recordemos que en historia clínica decíamos que era muy importante determinar las sensaciones que acompañaban a los síntomas. No mejora al deglutir. Esa sensación de tapón en el esófago que sube y que baja no mejora inclusive cuando deglute algo. Presenta un vómito de alimentos no digeridos y presenta espasmos en el ano que le impiden la deposición. Como decía al comienzo, no nos informan nada respecto a la posibilidad de que le hayan hecho algún tipo de estudios de carácter complementario, un trago de bario o una endoscopia para determinar si existía algún fenómeno de tipo mecánico o si existía alguna otra patología digestiva. Solamente tenemos estos datos de síntomas a nivel digestivo asociados al eczema seborreico en la cara y las varices en las piernas. A nivel urinario, del sistema urinario, tenemos una micción involuntaria durante la tos, un síntoma pues muy llamativo en un hombre de 57 años, seguramente correspondiente también de pronto a algún grado de hipertrofia prostática. Los síntomas que algunos textos de homeopatía denominan característicos o keynote son aquellos síntomas demasiado raros, demasiado particulares y específicos de una sustancia homeopática y también del paciente. No hay en este caso, en este paciente, ninguno de ellos, ninguno de esos síntomas. Se repertorizan, por lo tanto, los siguientes síntomas. Hipo después de comer. Hipo estando en la cama. Sensación de tapón en el esófago que sube y baja. Sensación de bola en el esófago que no mejora al deglutir. Tal vez no lo habíamos notado, que la sensación era también como de una bola que estaba en el esófago. Aftas en la lengua, micción involuntaria durante la tos, varices en las piernas, eczema en la cara y vómito de comida. Repito nuevamente, hipo luego de comer, hipo en la cama, sensación de tapón en el esófago que sube y baja, sensación de bola en el esófago que no mejora deglutiendo, aftas en la lengua, micción involuntaria durante la tos, varices en las piernas, eczema en la cara y vómito de comida. No es desde luego lo ideal, de acuerdo a lo que hemos dicho, de una repertorización, puesto que las repertorizaciones, con el objeto de simplificar y de disminuir en buena parte el margen de error con el cual se trabaja cuando se hace un enfoque homeopático, que es importante saberlo, pues entre más síntomas se tomen para una repertorización, más posibilidades hay de que ese error aumente. Aquí hemos transcrito los síntomas en este lado de la hoja de repertorización, en la parte izquierda, y aquí en la parte superior, como ya ha quedado establecido, las diferentes abreviaturas de las sustancias homeopáticas encontradas en el repertorio de Kent. Comenzamos con el primer síntoma, que es hipo luego de comer. Tenemos a aconitum con 1, a lumina con 2, a arsenicum con 1, a belladona con 1, a brionia con 2, a carbo animalis con 2, a carbo vegetabilis con 1, ciclamen con 2, graphitis con 2, hepar sulfur con 1 y ocianus con